Buenas tardes, bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Buenas tardes, Roque. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? Así es, todo bien. La verdad que, bueno, tenemos un programa como siempre, invitados interesantes para hablar. Vamos a invitar a una política de la larga trayectoria de nuestra provincia. Muy larga trayectoria. Hace rato que teníamos ganas de charlar de cuestiones institucionales, así ¿verdad? Es, con alguien que está en la arena política y por eso tenemos una invitada especial al respecto. Vamos a tocar varios temas. También nos visitan colegas del Instituto de Derecho Laboral, Norberto Centeno, para tocar temas en particular respecto al call center. Sí. Así que aquellos que tengan familiares o amigos o gente que trabaja en los call centers estén atentos, y también las actividades que se van a realizar en el próximo tiempo, los próximos meses, en el Instituto de Derecho Laboral Norberto Centeno. Así es, tocamos el tema del call center, digamos, pero le dedicamos pocos minutos, digamos, que habíamos quedado que realmente era interesante ampliar el tema, así que bueno, vamos a convocar a la doctora Emilia Carmejane para hablar de ese tema, ¿verdad? Perfecto. Quiero recordarles la vía de comunicación, ¿sí? Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro celular al 155 92 82 53. También nos pueden seguir en nuestra red de Twitter en @cuartoint. Y también en Facebook nos pueden buscar, hacer amigos, Cuarto Intermedio nos buscan, y también si quieren ver este programa y anteriores programas los pueden hacer en nuestro canal de YouTube, que el Colegio de Abogados tiene, nos buscan en Colegio de Abogados de Salta, o si no, Cuarto Intermedio Salta, nos vas a encontrar en YouTube. Efectivamente, y en las redes sociales no solamente van a ver novedades del programa, están novedades jurídicas, fallos interesantes que de nuestra provincia y de otras provincias y de la nación, digamos. Así que información jurídica van a tener en las redes sociales los abogados y todos los que quieran acceder a esa información. Y en este programa tenemos que tener novedades jurídicas, ¿no? Porque damos inicio a este microbloque de novedades jurídicas. Vos tenías dos noticias que querías compartir con nosotros. Habían varias noticias, pero quería hacer foco por lo menos en dos temas. Uno tiene que ver con el derecho de peticionar a las autoridades, ¿verdad? Un derecho que tenemos todos los ciudadanos de pedir y exigir a las autoridades determinadas cuestiones. En este caso, quien exige y pide es la asociación APAN, una conocida asociación de nuestra provincia que trabaja contra el maltrato animal, ¿verdad? Y a través de la página change.org ha planteado un petitorio, ya llevan más de 500 firmas este petitorio, al intendente de la ciudad de Salta, al intendente Miguel Isa. ¿Por qué? Porque hay una ordenanza, la ordenanza 14070, promulgada en el año 2010, ya estamos en el 2014, en el 2010, que prohíbe la tracción a sangre en la ciudad de Salta, digamos. Claro. No tienen que haber carros tirados por caballos, y los cartoneros, digamos, la municipalidad del Estado les tiene que proveer medios de tracción motora para reemplazar, digamos, a los caballos. De esta manera se dignifica el trabajo del cartonero, del carrero, como decimos en Salta, y además se protege a los animales, a los caballos, del maltrato, del abuso. Pero hubo muchos casos resonantes periodísticamente respecto a efectivamente, caballos o mulas que fueron encontrados en muy mal estado, ¿no es exactamente, así? Desnutridos. O con muchos golpes también. Que han muerto enfermos, por esta explotación en la vía pública inclusive. A los que son sometidos. Lamentablemente, la ordenanza la tenemos, debería estar vigente, así que bueno, esta iniciativa de esta asociación, muy interesante porque lo hace a través de una red como es change.org, simplemente entrar a esa página, encontrar el petitorio y si está de acuerdo con el petitorio, firmarlo. Ya lleva 500 firmas, así que felicitamos a PAN por ejercer su derecho de peticionar a las autoridades. Bueno, invitamos a todos aquellos que piensen de esta forma a ingresar también en las redes sociales, a hacerse amigos de APAN y participar en esta movida, ¿no es así? Así es. Bueno, yo también quiero compartirte otra noticia jurídica. Habíamos hablado hace unas semanas atrás respecto a una petición que habían hecho un matrimonio que tenían dos hijas que habían nacido por inseminación artificial. Efectivamente, sí. Había sido a través de la donación de óvulos de diferentes personas. Y ellos lo que pedían era que sus hijas, al cumplir 18 años de edad, puedan conocer por lo menos la identidad biológica de quiénes eran los donantes, ¿no es así? Exactamente, cuando tocaste ese tema, hablábamos de un fallo de primera instancia, ¿verdad? Claro, ese fallo de primera instancia finalmente no hizo lugar al amparo solicitado por los padres, pero ya llegó a la Cámara Contencioso Administrativa, a la Sala Quinta Nacional, y hizo lugar al pedido de los padres. Y es muy interesante porque este fallo se logran destacar dos cuestiones. El primero es asegurar a los menores de edad, hacer lugar a que conozcan la identidad de los donantes. ¿Cómo? Obligando a los centros médicos, ¿no es cierto?, aquellos que realizan estos tratamientos, a guardar la información.
Sí, porque actualmente esa parte específica no está arreglada por la ley. Entonces, lo que vendría desde este fallo es tratar de cubrir esa laguna, una cuestión muy importante, digamos. Sí, y manda dos órdenes. Uno, a los centros médicos, ¿no es cierto?, al centro médico en particular, a guardar la información de los donantes. Y la otra es exhortar al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, y ¿para qué? Para que tenga las medidas necesarias, las obras necesarias para hacer un registro. ¿Para qué? Para que todos los chicos, aparte de que cumplen 18 años de edad, no es así, a través y previa autorización judicial, puedan acceder al conocimiento de esta información, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron los donantes a través de los cuales se realizó? Muy interesante. Muy interesante porque sobre todo estamos hablando del derecho de identidad de los niños. El derecho a conocer la verdad, la realidad biológica, la historia personal de cada uno. Sí, muy es decir, este fallo entonces abre la posibilidad de que cuando uno cumple 18 años, pedir a la autorización del juez para tener acceso a ese registro y saber quién es el donante. Así vamos a ver cómo lo implementan tanto el Estado Nacional como el Estado provincial. Bueno, este fallo recordemos que es un caso particular, ¿no? Pero va a ser interesante las movidas legislativas que se den a partir de... Sobre todo porque hay una exhortación al Poder Ejecutivo, por lo que comentaste. Muy bien. Tengo otra noticia relacionada con el Poder Judicial y con la transparencia, digamos. Hay una organización nacional, se llama CIPEC, una conocidísima ONG de Argentina que realiza una serie de estudios y trabajos relacionados con la calidad institucional, que ha hecho un relevamiento de las páginas de Internet de los poderes, de las páginas de Internet de las provincias, de los poderes judiciales de provincia. Así es. Para hacer un índice de acceso a la información judicial de las provincias argentinas. Es decir, se ha hecho un relevamiento de todos los poderes judiciales de todas las provincias para ver cuáles son las páginas que ofrecen mayor información al ciudadano y así elaborar un ranking. En este ranking, Salta está muy bien posicionada. ¿Sí? Estamos en tercer lugar, compartiendo el tercer lugar con la provincia de Neuquén. En el primer lugar está Formosa y en el segundo lugar está la ciudad de Buenos Aires. La verdad que es una buena noticia, pero digamos hay que profundizar un poco para ver, porque en realidad no es tan buena la noticia. Estamos mal en realidad en tema de transparencia. Todas las provincias digamos, la provincia que mejor el puntaje más alto ha obtenido es Formosa y ha obtenido 55 puntos. El máximo puntos posibles que se podrían obtener era 82. Claro. Salta 50 puntos. Estábamos ahí a una distancia. O sea que, digamos, no nos sacamos un muy bien 10 sobresaliente, tenemos un regular, digamos, esa es la realidad. Hay que seguir trabajando entonces. ¿Qué se ha tenido en cuenta? La transparencia activa, la producción de datos, la publicidad y acceso a las sentencias, el tema de la selección y la remoción de los magistrados, las estrategias de capacitación y demás. Salta se caracteriza y destaca el CIPEC en que da mucha información sobre el tema de las compras públicas. Uno puede acceder a los concursos, a las licitaciones que periódicamente realiza el Poder Judicial para comprar computadoras, insumos, etc. También en que publicita adecuadamente los cursos de capacitación que da para el personal y para los abogados en general. Destaca que no incluye sentencias de todas las instancias, ese es un defecto. Digamos, sí. Es verdad, encontramos las sentencias de corte y la sentencia de Cámara, pero no de la primera instancia. Así es. No publica las declaraciones juradas de los jueces, esa es otra cuestión a destacar, digamos que falta. Y en definitiva, es muy interesante el CIPEC, para profundizar hay muchos puntos para destacar, pero estamos mal, pero vamos bien, sería la conclusión, digamos, para utilizar alguna frase de algún expresidente de la Argentina, ¿verdad? Así que bueno, esa era una de las notas. Siempre un tema que tocamos acá, ¿no? Que es la transparencia en la justicia. Y finalmente, para ir terminando el bloque, queremos recordar a todos los colegiados, a todos los matriculados que nos están viendo, nos están siguiendo, que el miércoles 2 de julio, hay elecciones en el Colegio de Abogados. ¿No Efectivamente, es una jornada muy importante para la vida democrática de nuestra institución. Se presentan 2 listas para renovar las autoridades del Colegio de Abogados. Tenemos la lista que sería la lista de integración, que sería la lista una que de las listas actualmente está el doctor, la presidencia, el doctor Eduardo Jesús Romani, va a ser vicepresidente Humberto Pedro Burgos, y los directores son María Fabiola Nayim, Sergio Osvaldo Petersen, María Luisa Falconer Díez, Sergio Daniel Díaz Lenes, Mauricio Benjamín Madariaga Gareca y el doctor Ramiro José Mauri
quienes conforman, bueno, también están directores suplentes, tribunales de ética, pero básicamente queremos recordarles quienes integraron la lista de integración, y vos tenés ahí... Esa es una de las listas. La otra lista que también se presenta a las elecciones es la lista Unidad, que lleva como presidente a María Luisa Bravo de Salim, a Néstor Rafael Venegas como candidato a vicepresidente, y los directores titulares: Angélica Verónica Molina, Gastón Casabela, Gustavo Daniel Segura, Rosa Palomino Rocha, Clelia Alcira Poma y José Luis Finelli. Realmente invitar a los colegiados a acercarse este miércoles 2 de julio a votar. Estuve consultando en el Colegio de Abogados esta mañana, ya está el padrón, son alrededor de 2.500 colegiados que están en condiciones de votar. Ojalá que los 2.500 personas que están habilitadas a votar participen de estas elecciones. Empiezan a las 8 de la mañana y concluyen a las 6 de la tarde. A las 18 horas. Así que, en la sede del centro, ¿verdad? Sí, en la Güemes. Ahí se va a votar. En la sede del centro se van a habilitar las mesas, como siempre, divididas por orden alfabético. Así que bueno. Tienen tiempo para acercarse, ¿no es así? Conocer las plataformas de las dos listas para digamos, realizar una elección pensada. Perfecto. En definitiva. Bueno, te invito a que hagamos un corte. ¿Sí? El primer corte. Primer corte en cuarto intermedio. Ya volvemos. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, recibiendo a nuestros invitados. Invitadas. Invitadas. Este va a ser un programa con invitadas mujeres en todos los bloques. Es verdad, no le tengo en cuenta. Sí, por fin nos gritan allá atrás. Bueno, damos bienvenida a dos miembros del Instituto de Derecho Laboral Norberto Centeno, ¿sí? Que se reúnen todos los martes a las 14 horas. Recordamos a aquellos que quieran participar. Está con nosotros, a mi izquierda está la doctora Vanina Zamora. ¿Qué tal? ¿Está, doctora? Hola, gracias por venir. Buenas tardes. También la doctora Emilia Canmejane. Muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, yo creo que ya vino. Sí, pero por eso la volvimos a llamar. Porque empezamos a tocar un tema que era muy interesante, pero teníamos 2 o 3 minutos para desarrollarlo, y la verdad que era un tema para dedicarle más tiempo. Por eso la hemos vuelto a convocar a Porque la doctora está recién llegada de Buenos Aires. Así es. Y estuvo en Buenos Aires por un tema muy en particular y muy trascendente, que es lo que nos viene a traer, nos viene a recordar un poquito, y invitamos a aquellos que estén en esa situación a comunicarse también al 155 92 82 53, ¿sí? Para si quieren tomar más novedades o acercarse al colegio, a los consultorios gratuitos, lo pueden hacer. Bueno, ¿cuál es el tema que...? En realidad es por el Estatuto de Teleoperadores o la ley de call center. Bueno, yo fui trabajadora de call center. En su momento estuvimos trabajando con algunos compañeros de trabajo por tratar de llevar adelante un proyecto de una ley. ¿Estudiabas Derecho y trabajabas? Estudiaba Derecho y trabajaba en un call center de aquí. Acá en Salta. Sí. Bueno, las condiciones, si bien ediliciamente parecían fantásticas, el desgaste de la actividad a lo largo del tiempo se empezó a notar, y bueno, era una cuestión que ya afectaba a todos. También salarios muy bajos, no se actualizaban. Claro. Y bueno, empezamos a ver todas estas falencias y a tratar de interiorizarnos si es que anteriormente había habido proyectos de ley en este sentido, y sí, efectivamente había varios proyectos de ley que se intentaron llevar adelante. Una de las principales provincias que tiene la mayor actividad de call center es Córdoba, así que varios proyectos surgieron de esa provincia, pero bueno, nunca tuvieron tratamiento finalmente completo en el Senado. Y bueno, dada la... Tuvo muchos fallos y jurisprudencia en Córdoba respecto a cómo categorizarlo en empleo de call center, ¿no es cierto? Si era telefónico, si era empleo de comercio, hubo muchos problemas jurisprudenciales. Es una actividad que está totalmente desregulada y genera estas posibilidades de distintos tipos de encuadramiento sindical, ¿no? En Córdoba se ha dado la situación de que no solamente están encuadrados como comercio, sino que también están como telefónicos algunos. Como bancarios inclusive. Sí, otros como bancarios, otros en el gremio de metalúrgicos y otros hasta en el gremio de zapateros. Así que... Nada que ver. Una actividad muy amplia. El hecho de conocer la actividad desde adentro, siendo estudiante y trabajar, te despertó evidentemente la inquietud y decir hay que trabajar legislativamente en el tema. ¿Y cómo avanzaste en ese sentido? Bueno, tomando algunas cuestiones, algunos proyectos que ya se habían presentado, iniciamos, digamos, una tarea, un trabajo
de comenzar a enviar primero mails a todos los diputados de la Nación y tratar de contactar con todos. Tuvimos respuesta de varias personas, se comunicaron, les hicimos conocer el problema. Y bueno, y finalmente logramos, digamos, que se tome el proyecto y por el lado del oficialismo, y bueno, ahora tiene media sanción en el Senado, bajó a la Comisión de Legislación de Trabajo para justamente dar los últimos retoques al estatuto. ¿Cuáles son los puntos más razonantes de este estatuto que quieras compartir? El estatuto regula cuestiones básicas como el tiempo entre llamada y llamada, un tiempo de 15 segundos, que no existe en la actividad. Es una actividad, digamos, que uno está todo el tiempo atendiendo llamadas, más de 300 llamadas a veces en el día. Y no son llamadas amigables, ¿no? Por ejemplo, son clientes de la telefonía celular cansados del mal servicio que reciben y bueno, se descargan con quien atiende. Exactamente, la mayoría de las llamadas son todas en sentido negativo. Uno tiene que atender al cliente, resolverle el problema, calmarlo y venderle a veces hasta un producto en esas condiciones y en tiempos que están, digamos, contabilizados por la misma computadora. Claro. Y bueno, obviamente todo condicionado en la mayoría de los call centers con descuento de sueldo si es que no se cumplen las métricas y todas estas cuestiones que complican la actividad y que generan a la vez en esta actividad específicamente una causa de estrés muy importante. Claro. Así es. Doctora Zamora, respecto a este tema tan particular de los trabajadores y la relación entre trabajadores y los empleadores, ¿cómo puede hacer el trabajador, no es así, para acercarse, para plantear un problema ante el empleador? ¿Puede hacer a través de acercarse al sindicato, al gremio que lo asesore, al abogado? ¿Cómo usted puede recomendar? Quizás cuestiones, ¿cierto?, que se plantean, que surgen quizás muy necesarias, evidentes, y quizás por la relación que hay de subsunción, ¿no es cierto?, entre el empleador y el empleado, muchas veces no se anima a hacerlo. Y digamos, siempre, bueno, yo obviamente estoy a favor de la organización y de la gremiación, porque precisamente en esta, digamos, fuerza, siempre voy a estar por el lado del más débil, del trabajador. Y considero que la mejor manera de poder ejercer defensa de nuestros derechos como trabajadores, porque yo también soy una trabajadora, es a través de un paraguas protectorio que nos contenga, y obviamente considero que si sale este estatuto va a resolver cantidad de cuestiones que precisamente están al aire. Efectivamente. O sea que, una de las características de este trabajo es el recambio permanente que hay de empleados, ¿verdad? Sí. Ingresan, pero otros regresan. Digamos, no hay empleados que tengan una antigüedad, una estabilidad. No, hay en este tipo de actividad. Hay una alta rotación de trabajadores. Y esto pasa en realidad porque la actividad, o sea, hay distintos tipos de call center. La mayoría y los que están en peores condiciones son los terciarizados o los call center offshore. Estos call centers tienen la particularidad de que el principal empleador está deslocalizado en otro país, por ejemplo España, Estados Unidos. Entonces los que trabajan para ellos son los argentinos que atienden las llamadas para otros países a veces. Entonces esos están en las peores condiciones. Claro. Y bueno, justamente toda esta situación genera distintos tipos de problemas también, ¿no? Incluso para poder después encontrar a un principal responsable en un litigio. Así es. Bueno, doctora, ¿qué te parece si hacemos un pequeñísimo corte y seguimos con más temas laborales respecto al Instituto Norberto Centeno, aquellas actividades que se van a realizar? ¿Sí? Y con respecto al tema de los call centers, también preguntarnos... Del otro lado, digamos, es muy común, digamos, que los usuarios reciban llamadas de las empresas, que le quieren vender servicios y demás. Y el derecho de los consumidores a no recibir ese tipo de llamadas. También. Vamos a hablar de esos temas también. Sí. Seguimos en Cuarto Intermedio. Seguimos en Cuarto Intermedio, les recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestro celular. Nuestro celular es 155, 92 82 53. Nos pueden seguir en Twitter, @cuartoINT, o también en Facebook, en Cuarto Intermedio, Colegio de Abogados de Salta también, si no, lo pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Exactamente, estamos con nuestras invitadas, con la doctora Vanina Zamora, con Emilia Carmejane del Instituto Norberto Centeno de Derecho Laboral.
¿Qué actividades tienen proyectadas realizar en este segundo semestre que estamos empezando a desandar del año? Empezando a desandar, pero que hemos empezado a trabajar desde tempranito. Porque si me permitís, Por primero favor. voy a hacer alusión a unas jornadas exitosas que desarrollamos en abril, que creo que estuvo invitado el presidente del instituto, el doctor Pedro Burgos, a Sí, fines de la difusión de las mismas. Y jornadas precisamente porque es política de esta gestión del Colegio de Abogados y, digo, de todas las comisiones en conjunto, de realizar una apertura hacia la comunidad y demás. Bueno, el Instituto Centeno no es ajeno a este objetivo y precisamente en búsqueda de proyectarse y relacionarse más con la comunidad, buscó abordar una problemática que es poco abordada, desde lo legal, digamos, y más en conjunto abogados, trabajadores, y es por eso que decidimos realizar las jornadas de empleo público en abril. Que se desarrollaron en ATE. En ATE, exactamente. Con colegas disertantes de Jujuy, de especialistas de Buenos Aires y demás, que han sido notablemente exitosas, nos fue muy bien. Por lo que estamos buscando, porque nos han solicitado de sedes del interior, llevarlas. Ah, muy bien. Así que eso es la primera, lo que tenemos en el futuro inmediato, para después Bien. de la feria retomar Las actividades sí, en ese sentido. replicar las mismas jornadas. Y nuestro gran evento y nuestro gran trabajo viene de mano, que nos tiene trabajando bastante, Sí. para octubre, 2 y 3 de Ajá. octubre vamos a realizar las segundas jornadas nacionales Ah, muy bien. Que de sí, Derecho al Trabajo. Salta va a ser nuevamente sede de Sí. jornadas nacionales. Jornadas nacionales y con exponentes de primer nivel. ¿Ya tienen algunas confirmaciones? Sí, excelentísimo. ¿Quiénes, por Ha sido, ejemplo? acá hemos estado con la doctora, que es la secretaria del instituto, trabajando de destajo, obviamente convocando ¿A qué figuras convocaron? a la doctora Diana ¿Se puede- Cañal. ¿Se puede ir adelantando? Sí, por favor, A la es idea. La doctora Diana Cañal, Ajá. el doctor Gustavo Ciampa, Sí. Matías Cremonte, Diego Tula, doctora, ¿me recuerda? No, Carlos Toselli, Carlos vocal de Toselli, Cámara sí. en Córdoba. Bien. Que digamos... Son doctrinarios, gente... Sí, Está mucho en la actividad, no sé, Especialista. está constantemente trabajando y haciendo ¿Cuál va a publicaciones. ser Sí, el eje de totalmente. las jornadas? ¿Cuáles van a ser los temas que se van a abordar? y además, perdón, Sí. antes que nada también vienen, vamos a participar nosotros como miembros del instituto en temas locales, por así decirlo, porque tampoco es que hacemos una jornada con exponentes de primer nivel, pero que vienen a disertar a Salta y nosotros no participamos. Vamos a participar. Con panelistas locales. Sí, la Ajá. doctora, quien les habla, Sí. el doctor Matías Cardoso, creo que Daniel Tort también, y otros colegas Daniel de... Tort. Sí. Ajá, bien. Y dentro de las temáticas es bastante amplio, en realidad. Creo que, bueno, es innegable que no podemos mirar a un costado con la realidad y las nuevas temáticas que lo sobreabundan, o sea Sí. que en la medida de lo posible vamos a tratar de ver la evolución y los desafíos del derecho al trabajo y la seguridad social, por lo que vamos a abordar la ley recientemente sancionada de empleadas de casas particulares, derecho colectivo, porque tampoco, convengamos que en Salta tampoco se abordan ni fallos jurisprudenciales. Hay un fallo de la Corte Suprema de muy ATE. interesante, Sí, sí. planteado por un abogado salteño, ¿verdad? Exacto. El doctor Esteban Cabrini. Sí, en primera instancia lo llevó el doctor Cabrini y luego lo siguió el doctor Cabrini y Matías Cremonte. Ajá. Por eso viene Matías Cremonte también. Bien, perfecto. Con el doctor Ciampa se van a ocupar de la mesa panel de derecho colectivo. Ajá. Trabajo agrario, o sea que va a ser bastante amplio. Responsabilidad solidaria a cargo de la doctora Cañal, o sea que Perfecto. estamos abocados a la tarea en A la tarea. conjunto y para trabajar. Jornada Nacional, que Salta sea sede de la Jornada Nacional de Sí. es una buena noticia. Sí. Habíamos hablado del call center hace un rato Sí. y decía yo, bueno, veamos ahora La el otra que parte. está la otra parte. Digamos, yo soy un usuario de telefonía móvil y recibo a cada rato llamadas de la empresa y me dicen, ¿por qué no quiere comprar este celular a las 3 de la tarde, Quiere a las 2 de la tratar tarde? o pasarse a tal empresa. Y en definitiva, digamos, hay también, digamos, una cuestión, Una invasión, ¿no? una También. invasión, digamos, hacia... Recientemente se sancionó una ley que crea una especie de registro para protección de lo que es datos. Es ¿sí? decir, el Los- registro de no llame, como lo Exacto, llaman. el no llame. Sí. Bueno, los call centers obviamente están creados para eso, son Claro. digamos, los que contienen todos los reclamos para que el empleador no le afecte su imagen negativamente. Y bueno, obviamente existe el derecho de los consumidores de cuando reciben una llamada decir, bueno, regístrenme que no quiero que me llamen más, Claro. y teóricamente se tiene que dar por terminado el tema. Pero bueno,
como se trabajan comprando bases de datos, es a veces bastante complicado, por eso las empresas siguen llamando. Claro. Es muy difícil controlar. Es muy difícil implementarlo, en definitiva. Yo creo A los registros no llame. Sí, va a ser muy difícil acostumbrar a las empresas tercerizadoras que se ajusten a ese tipo de... En Salta existieron dos intentos. Digamos, en el ámbito provincial se sancionó una ley, pero fue vetada por el Ejecutivo. Digamos, no tenemos esa posibilidad los usuarios de estar en esos registros, no llame. Y en el ámbito municipal hay una ordenanza que se sancionó, pero que nunca se reglamentó. Es decir, que quedamos en la nada. Quedamos en la nada, digamos, pero hay que avanzar en ese sentido porque también hay que proteger al usuario. Habría que ver, porque en realidad, bueno, también implica la decisión de por ahí de sacar una normativa que proteja a los consumidores, también afecta por otro lado a la parte empresaria, que es la que recauda con cada llamada que ingresa. Claro. Cada segundo de llamada implica una ganancia muy importante, por eso es que con esta ley había una resistencia para que existan 15 segundos entre llamada y llamada. Esos 15 segundos implican muchísimo dinero que se pierde. Claro. Entonces, digamos, son muchas cuestiones que económicamente por ahí no son convenientes. Claro. Y como la mayoría de call centers son sociedades anónimas, tampoco se puede saber bien quiénes son los accionistas y qué intereses hay en juego, ¿no? Claro. Bueno, bastante interesante los temas, ¿no es así? Así es. Están invitadas, aprovechamos la oportunidad para ustedes de todos los miembros del instituto, cuando estemos cerca de las fechas también, realizar otro programa al respecto, ¿sí? Sí, para resolver el tema de las jornadas nacionales, que Muy realmente bien, sí. hay que Muchas destacar, gracias. una buena noticia, que en octubre seamos sede de Derecho Laboral. La última jornada importante que tuvimos fue hace 2 años atrás, un congreso internacional, con algunos de los expositores que van a venir ahora. Así que sí, me acuerdo. Muy excelente. interesante. Sí. Muchísimas muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos a un nuevo corte. Bueno, le habíamos prometido, vamos a hablar con una política salteña, vamos a revelar su nombre dentro de minutos. Vamos a hablar de la realidad institucional de Salta y del país. ¿Verdad? Todos los temas acá vamos a tratar. Programa con mujeres hoy, ¿eh? Hoy totalmente con mujeres. Seguimos en Cuarto Intermedio. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. Así es, Gonzalo. Tercer bloque. Así es. Bueno, habíamos dicho que teníamos intención de implementar una política, en este caso, digamos que tiene una larga trayectoria en el Congreso de la Nación, para hablar de la realidad institucional de la provincia y para hablar de algunos temas también nacionales, ¿verdad? También, sí, de toda la agenda. Está con nosotros la doctora Sonia Escudero, a quien le agradecemos doctora. Muchísimo la visita. Abogada, la doctora, así que la doctora, el sí, programa del abogada. Colegio de Abogados. Podemos aprovechar. ¿Dónde estudió, doctora? Yo estudié en la Universidad Católica de Salta. Acá en Buenas Salta. noches y muchas gracias por la invitación, ¿no? Y los felicito realmente por el programa, ¿eh? Bueno, Muchas muchísimas gracias. Está muy bueno que el Colegio de Abogados tenga su programa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Que llegue a la comunidad. Exactamente, esa es la idea, digamos, llegar a la comunidad, llevar los temas judiciales, de derecho y hacer, digamos, accesibles estos temas que tienen que interesar a todos, ¿verdad? También los temas nacionales, ¿no es así? Como queremos empezar este bloque. Respecto, bueno, el tema de la semana, que fue un El poquito... tema de la semana del mes tema- y que va a ser el tema que nos va a tener entretenidos mucho tiempo. Y que no sabemos muy bien quizás para dónde, qué nos depare, que estamos hablando concretamente de los fondos buitres, el llamado caso de los fondos buitres, y la renegociación que está llevando adelante el gobierno nacional, las declaraciones que se hacen, ¿no? También que uno por ahí lee el diario, escucha la radio, ve la televisión, para dónde va tanto el gobierno nacional como también los fondos buitres y también inclusive la Corte Norteamericana y el juez Griesa y la Cámara también. ¿Cómo ve el tema, doctor? Bueno, yo me siento un poco protagonista y testigo directo de todo el proceso, ¿no? De lo que fue el default de la Argentina. Yo estaba en esa sesión y fui parte de esa sesión donde nosotros aplaudimos la decisión del entonces breve presidente Rodríguez Sá de decir no vamos a pagar la deuda externa porque obviamente lo prioritario en ese momento era la deuda interna. Claro. Teníamos familias revolviendo en la basura para encontrar qué comer, o sea, eso no se había visto jamás en la Argentina. Sí. Y habíamos tenido un gobierno para quien lo único importante era no caer en default, pagar la deuda, y vimos lo que fue el saqueo de la Argentina con esas dos operaciones como fue el mega canje y el blindaje financiero. O sea, más para los buitres y menos para los argentinos, que sufrimos mucho los argentinos en toda esa época. Yo creo que este caso de la Argentina va a ser un caso que va a abrir posibilidades a muchos países.
La Argentina está siendo estudiada y vista por muchos países, por muchos economistas, por muchos expertos. Uno sale de la Argentina y nos dice no entendemos a la Argentina. Bueno, pero la Argentina tiene estos picos de valentía y de decir, este orden financiero internacional está mal, es erróneo. Y lo que está faltando es un convenio internacional que establezca la validez universal de ciertas reestructuraciones de deudas cuando se llega a la quiebra, como llegó la Argentina, con un número importante de acreedores que acepten las condiciones de la renegociación. Llevándolo al plano de derecho interno como una legislación que cree un sistema de concurso preventivo, un sistema de quiebra para los estados. Pero tiene que ser un convenio internacional para claro, que sea de otra válido. manera imposible que funcione. Por eso a mí me pareció interesante que Kichilov haya estado en el ámbito de la ONU planteándolo, porque ese es un tema que se va a debatir. Uno puede tener disidencias con relación al gobierno, ha cometido muchos errores, ¿no es cierto?, en la negociación, ha cometido errores como, por ejemplo, mantener el cerrojo, esa ley cerrojo no tendría que haber estado más. La ley cerrojo, es decir, la que prohibía al Estado argentino negociar con los que no habían entrado al canje, era un elemento de la negociación, era en ese momento para decirles a los acreedores, entren porque después no hay negociación. Pero una vez que eso pasó, había que derogarla, porque había que derogarla y dejar que los que quisieran fueran viniendo a aceptar las mismas condiciones. Creo que la Argentina está obviamente en una situación muy complicada, obviamente el juez Griesa es la voz del orden financiero, del establishment, ¿no?, del orden financiero internacional. Creo que hay otro error de cálculo, o no sé cuál habrá sido el cálculo del Poder Ejecutivo, en arreglar con el Club de París, pagándole todo, con los intereses punitorios incluidos, cuando estábamos esperando la sentencia de Griesa. Entonces, claro, conociendo a los norteamericanos dicen, ¿por qué les pagan todos los europeos si no nos van a pagar a nosotros? Pero hay un cambio muy interesante que se ve, así como en el 2001, del 2001 al 2008, 2009, ¿no? Las instituciones internacionales hablaban mal de la Argentina, que había repudiado la deuda, que eso no se hace. Hoy apoyan a la Argentina. Hoy están viendo las pésimas consecuencias de dejar sin efecto renegociaciones importantes que se hacen de la deuda. Así que a mí me parece que esto hay que mirarlo así, es un tema grave. Creo que la Argentina voluntariamente no puede arreglar con los otros fondos, los que no entraron al canje, porque si arreglara voluntariamente, eso daría el derecho a los que entraron al canje a reclamar más, ¿no es cierto?, de lo que ellos ya recibieron y de lo que está acordado. De modo que cualquier pago que tenga que hacer la Argentina hasta antes del 31 de diciembre de este año, que es el plazo de vencimiento de esa cláusula, tiene que ser no voluntario, ¿no es cierto? Un pago obligado por esta sentencia judicial que hay que cumplirla. Porque no ingrese una cláusula de la par y paso. Exactamente, hay que cumplirla, es una sentencia que hay que cumplirla en la jurisdicción que habíamos aceptado voluntariamente. Efectivamente. Bueno, es un tema para seguir hablando y desarrollando, pero también hay dos temas que queríamos destacar. Digamos, el Congreso de la Nación ha debatido en los últimos tiempos leyes fundamentales para la República, tiene que ver con el Código Civil, una reforma o un nuevo Código Civil, más que una reforma. Sí, más que una reforma, totalmente. Y la reforma del Código Penal. ¿Cómo ha visto usted que el tema, yo participé bastante en el proceso del Código Civil, un tema encargado a juristas prestigiosos. Yo tengo mis reservas con la participación de los jueces de la Corte Suprema, ¿no? Un juez de la Corte se supone que es alguien de afuera que después va a juzgar sobre la legitimidad, cómo va a declarar la inconstitucionalidad de su propio proyecto, ¿no? O sea, eso es un tema así en reserva. De todos modos, el anteproyecto que ellos preparan se nutrió de una cantidad enorme de proyectos que había, como aquella unificación del Código Civil y Comercial de la que participó Osvaldo Camisar cuando era diputado por Salta, ¿no? Él tuvo una participación muy activa, y se tomaron casi todos los proyectos que estábamos viendo como reformas parciales, prácticamente se vio todo. Después se inició un proceso muy interesante, ¿no es cierto?, saliendo a las provincias también, como fue con el tema del matrimonio igualitario, con lo cual hubo una gran participación. El tema es que después, bueno, con toda esa participación no fue el Congreso o la comisión especial que se había creado quien decidió cuál era el dictamen.
Claro, fue el fue el Ministerio de Ejecutivo. Justicia, ¿no? Y que después llegó y como el Ejecutivo tiene los votos suficientes, se aprobó más o menos a libro cerrado. Esa fue la razón por la cual nosotros nos levantamos a la hora de la votación y no lo votamos. La sanción que tiene del Senado es solo con los votos del oficialismo. ¿Y por qué fue esto? Justamente porque no se abrió a la posibilidad, o sea, ni siquiera de que pudiéramos modificar algunas cosas. Claro. Esta metodología del Ejecutivo, después de escuchar a todos, hace lo que se le da la gana, entonces no nos pareció una metodología correcta. El código es bueno en cuanto a la unificación de los dos códigos, y eso todos los abogados entienden que es muy íbamos a la bueno. facultad y estudiábamos Sí. la necesidad de la unificación, Sí. Claro. y estoy Sí, hablando sí. de hace varios años. Eso es muy bueno. Sí. Tiene la incorporación de instituciones que ya existen, que también es muy buena. Pero es muy revolucionario en materia de familia y muy ultraconservador en materia de propiedad. Y esa es un poco la crítica más grave que yo le hago. Cuando nosotros discutimos el matrimonio igualitario, yo voté en contra y dije que esto era de patadas, se daba de patadas esa ley con lo que es nuestro Código Civil. O sea que había una cantidad de temas que había que abordar, porque el Código Civil que hoy nos rige, ¿no es cierto?, tiene el concepto de familia a partir de la realidad biológica. Sí. La unión de un hombre y una mujer es una unión fértil, tienen hijos y entonces hay que regular esas relaciones, ¿no? Paternofiliares, las relaciones entre los esposos. Esos temas no se discutieron cuando se discutió el matrimonio igualitario. O sea, se discutió, bueno, que seamos todos iguales, no hay problema. Pero lo que había que discutir era cómo quedaba la familia. Y entonces, como eso no se discutió, lo que se puso en el anteproyecto original era eso que se había obviado, toda esa discusión que se había obviado. Y obviamente no es lo que la gente quería cuando se abrió la discusión del Código Civil. Entonces quedó una cosa muy parchada. Por ejemplo, no se regula la subrogación de vientres. Entonces, pero se cambia completamente el concepto de familia. Ya la familia no tiene que ver con la relación biológica, con el vínculo biológico, sino con la intención, ¿no? La voluntad procreacional, la voluntad de ser padre o madre. Y entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que falta una discusión más profunda. Las cuestiones patrimoniales en el ámbito del derecho de familia también, digamos. Sí, yo no creo que eso sea malo, lo que hay, la posibilidad de que los cónyuges puedan hacer acuerdos, ¿no?, prenupciales, eso me parece bien. Ahora, hay que tener mucho cuidado con los acuerdos prenupciales. Una cosa es cuando todos somos iguales, hombres y mujeres en igualdad de derechos, Claro. y entonces, bueno, la mujer que trabaja y tiene sus bienes, a muchas les conviene, o dan enviudado y entonces, bueno, les conviene el contrato, pero ¿cuántas mujeres hay que no tienen autonomía y a quienes les dirán, bueno, vení, firmá, y después se les violarán todos sus derechos, porque toda la construcción, ¿no es cierto?, de la comunidad de bienes fue justamente para proteger a las mujeres que eran, y todavía en muchos lugares son, la parte más débil, ¿no? En la relación. Y respecto al otro proyecto que actualmente se está tratando, la reforma del Código Penal, ¿cuál Sí. es su visión? Si nos quiere hacer un comentario en particular. Sí. Una visión también en cuanto a metodología, ¿no? Porque yo creo que el Código Penal no es una cuestión de expertos, ¿no?, que se encierran y deciden, bueno, estas van a ser los delitos y estas van a ser las penas. Es una cuestión de la sociedad. La sociedad es la que reclama y decide, bueno, cuáles son las conductas disvaliosas, las que queremos castigar mucho, y cuáles son las que toleramos, y entonces no tiene mucho sentido que sigan siendo delitos o que tengan penas más altas. Y eso es lo que faltó. Entonces apareció un código, ¿no?, Sí. con la participación, había estado Pinedo por el PRO, ¿no es cierto? Otro juez de la Corte. Claro. Zaffaroni. Claro, Zaffaroni, que es el que llevaba obviamente la voz cantante, y está un poco su tema. Tomaron de otro anteproyecto de código que había fracasado justamente porque despenalizaba el aborto, aquel otro anteproyecto. O sea, yo no creo que todo sea malo. O sea, creo que se ha avanzado bastante, que hay temas interesantes, que hay cosas que hay que corregir, con algunas penas que se van muy abajo. Pero a mí me parece muy interesante lo de las penas alternativas, ¿no? Así es. Eso es muy importante, es muy interesante. Y un código penal no resuelve los problemas de inseguridad. Exacto. No. O sea, no los Eso, resuelve. Entonces hay que ver qué pasa con el sistema carcelario,
Entonces, cuando aumentamos las penas, ¿a dónde van, no? Los reclusos, ¿qué está pasando con ellos? Hay una reinserción, ¿qué pasa, no, con la libertad vigilada, con las excarcelaciones? O sea, que tiene que ser una visión integral y no solamente esta visión puntual. Nosotros vamos al primer corte, doctor, y lo vamos a llevar al terreno de la provincia de Salta. Vamos a hablar de las instituciones de Salta, cómo ve la cuestión institucional de la provincia de Salta. ¿Sí? Bueno. Vamos a un corte y seguimos aquí en Cuarto Intermedio. Seguimos en Cuarto Intermedio con la doctora Sonia Escudero Roque. Así es, quinto bloque. Déjame recordar las vías de comunicación. En nuestro celular nos pueden mandar un mensajito a nuestro 155 92 82 53. También nos pueden seguir en Twitter, @cuartoINT, en Facebook en Cuarto Intermedio, y también pueden ver este programa y anteriores programas en YouTube en Cuarto Intermedio o A Voz de Salta. Nos buscan ahí y nos van a encontrar este y anteriores programas. Y déjame también, antes de continuar con la entrevista, agradecer a los amigos de Virgen Saliente. Así es. ¿Sí? Que todos los programas nos están acompañando, y después me olvido de saludarlo y se enoja, ¿no? Vicente López, esquina de Necochea. Vayan. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, estamos con la doctora Sonia Escudero y la vamos a traer a nuestra provincia. Doctora, hemos hablado de cuestiones nacionales que interesan a todos los argentinos, pero queríamos conocer su visión con respecto a la situación de Salta y sus instituciones, la calidad o no calidad de las instituciones en Salta. Yo veo con preocupación un gran retroceso, ¿no? A nivel institucional en la provincia de Salta. Y creo que eso nos tiene que llevar a reflexionar profundamente, y sobre todo a los partidos políticos, en cuáles son los cambios institucionales que requieren una modificación en la Constitución. Bien. Empiezo con el tema del sistema electoral, ¿no? Bien, de la provincia. Justo antes de terminar mi mandato me visitó Ricardo Gómez Díez y me llevó una publicación suya que es muy interesante, muy interesante. Se refiere al libro que se llama, a ver si me va a salir el título, digamos, el valor del voto, y un análisis del sistema. Tiene que ver con el valor del voto, digamos. Y en la provincia de Salta, cómo están determinados los circuitos electorales a través de departamentos que son herencias o de lo que eran los obispados y después las estancias. Entonces tenemos una sobrerepresentación con relación a la población de lugares alejados. Por ejemplo, un voto en un departamento alejado vale mucho más que el voto de un capitalino, por ejemplo. Pero digamos, lo grave es que tiene como consecuencia que quien asume el gobierno le es muy fácil capturar pocos votos de lugares, ¿no?, alejados, y eso le da los 2/3 de los votos de cada una de las cámaras. Con lo cual, la participación en las minorías desaparece. Claro. Entonces, es lo que vemos, ¿no? Lo que pasa en Salta, donde el Senado prácticamente no existe, porque no hay voces disidentes. La Cámara de Diputados existe un poco más, porque hay un poco más de representación, pero sin embargo a la hora de las decisiones el oficialismo no necesita consensuar con nadie. No hay debates, es una escribanía. Exactamente, exactamente. Entonces esa no es el sistema de representación legislativa. La legislatura se supone que es la voz del pueblo, donde se escuchan a todos los sectores. Y un sistema electoral tiene que asegurar que un hombre valga un voto, digamos. Exactamente. Por supuesto que hay quienes opinan que es mejor una sola cámara, y yo no estoy de acuerdo con la unicameralidad. Creo que está bien que sean 2 cámaras, porque en la revisión se mejoran muchas cosas, y porque además el Senado tiene que ser la cámara que equilibra. La Cámara de Diputados tiene que ser exactamente por población. Entonces esta distribución, ¿no?, electoral, ¿cómo puede ser que, no sé, los Andes en la Cámara de Diputados tenga la misma representación que otros departamentos con más población, y que la ciudad de Salta, la ciudad de Tartagal, la ciudad de Orán estén subrepresentadas con relación a la población? Claro. Entonces eso es algo que hay que revisar, porque en definitiva cuando empezamos a hablar de instituciones y empezamos a hablar de control y de transparencia, el último control es el político. Y si el control político está totalmente cooptado por el Poder Ejecutivo, no hay control, no hay control. Y eso es lo que nos está pasando en la provincia de Salta. Entonces no hay control político porque en las 2 cámaras legislativas el Ejecutivo tiene los 2/3 de los votos. No hay posibilidad de control político. Control técnico. Sí, la Auditoría General de la provincia. ¿Qué decía la ley? Que por lo menos 2 de los auditores tenían que ser miembros de la oposición. ¿Qué hizo el gobernador? Designó
miembros a referentes de los partidos aliados a su frente. O sea que no hay control. ¿Ustedes se enteran alguna vez de que la auditoría haya objetado algún acto? No. O sea, todas estas hace informes, atrocidades, recomendaciones y ahí queda. No hay denuncia, no hay absolutamente. Nada. No hay control. Claro, de la sindicatura menos. No sabemos Así es. menos. A mí lo que me horrorizó es este tema del Consejo Deliberante, que en el Consejo Deliberante no haya control, porque tampoco estén funcionando los órganos de control internos municipales. Imagínense si no funciona en Salta, cómo estará en los otros municipios, y que estén pensando en una auditoría externa. O sea, si hay funcionarios elegidos, pagados para cumplir una responsabilidad, que se tenga que pensar en una auditoría externa, contratar auditores para que vengan. O sea, es decirle, no confiamos en el sistema. Es una crisis institucional muy, muy grave. Y después, bueno, tenemos el Poder Judicial, ¿no? Yo con relación a la Corte de Justicia tengo una visión muy crítica con lo que hizo el gobernador. Nosotros teníamos una Corte de 5 miembros, de los cuales 2 eran mujeres y 3 varones. Él volvió a una Corte de 7 miembros con una sola mujer. El desbalance es absoluto. A pesar de que el gobernador, digamos, una de sus primeras medidas fue un decreto en donde establecía que la Corte iba a estar representada en género y también en la cuestión geográfica, que no sean siempre jueces de la capital los que integren la Corte, sino también contemplar los otros distritos judiciales, ¿verdad? No se y bueno, no se con la cumplido gravedad de que nosotros tenemos en la provincia de Salta uno de los índices del país más altos de femicidios y de violencia contra la mujer. Y entonces, frente a ese hecho, ¿cómo puede ser que en la Corte de Justicia haya una subrepresentación ¿no? de las mujeres? Doctora, y en ese tema concreto de la Corte, que siempre tratamos cuando vienen magistrados también, o otros colegas, ¿qué sucede con los jueces de la Corte cuando se acaban su periodo? ¿No es cierto? Claro, es un caso rarísimo. Es el único caso en el país, en la provincia de Salta. Los jueces de primera instancia, de Cámara, duran lo que dura su buena conducta. Exacto. Los jueces de la Corte duran en su mandato 6 años y son renovables si el Poder Ejecutivo así lo quiere. ¿Eso afecta a la independencia de la Corte? Absolutamente, absolutamente. Convierte a los ministros de la Corte en funcionarios elegidos por el gobernador de turno. O sea, porque es el que tiene el poder de pedir la renovación de su mandato o no. A mí me parece, y eso requiere una reforma constitucional también. Eso fue un error muy grave que se cometió en Salta. Bueno, en la primera reforma se había decidido 6 años y con un segundo acuerdo quedaban con estabilidad permanente. Después eso se cambió, es un grave error y yo lamento ¿no? que la Corte Suprema de Justicia no se haya expedido sobre este tema. ¿no? Tiene que porque pedirse. Yo entiendo tiene que pedirse. Ya hay un caso planteado, en algún momento llegará la sentencia, veremos cómo falla. Ojalá lo tome, ¿no? Ojalá lo tome porque verdaderamente si no hay una cabeza del Poder Judicial independiente, no hay independencia del Poder Judicial para nada, ¿no? Y tampoco tenemos independencia en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Eso también ese otro tema, ¿cómo ve el Consejo de la Magistratura de la provincia? También el de la Nación, ¿no? El de la Nación lo vemos empantanado, como el Ejecutivo no tenía los 2/3, ¿no? Para tomar decisiones graves, impuso una reforma que le dio son 2 reformas que hizo el kirchnerismo para tener cada vez más poder sobre los jueces, y pasó a tener con mayoría simple potestades extraordinarias como sancionar a los jueces y promover los juris. O sea, gravísimo, gravísimo. En Salta no hemos llegado a esos extremos, pero no hace falta. No hace falta cambiar porque, bueno, la representación está asegurada. Está absolutamente asegurada, ¿no? Para tomar decisiones. Y el sentido del Consejo de la Magistratura era, bueno, que llegue gente capaz. O sea, que no sea solo el dedo político, sino que llegue gente que pasó por un concurso. Y aquí en Salta, bueno, en muchos concursos lo que se vio es, nos conocemos mucho, ¿no? Que llega gente a la terna que, bueno, no tienen tal vez, ¿no? los conocimientos o la experiencia necesaria para poder acceder a la terna. Y después está el caso de los parentescos. El caso de los parentescos es otro tema muy grave del Poder Judicial, no solo con relación a funcionarios superiores, sino también a empleados, ¿no? Y por eso es que nosotros apoyamos a nivel nacional el ingreso al Poder Judicial por concurso, ¿no? Y me parece que eso se debería adoptar en Salta también, para todos, ¿no? Para todos los estamentos. Miren, en los 12 años que estuve como senadora nacional, la mayoría de la gente que llegaba a mi despacho aquí en Salta
eran jóvenes o mamás con el currículum de los hijos diciendo: mi hijo se recibió, tiene el título, pero si no tiene un apoyo político no puede entrar. No Y debe eso, ser así. No, eso no debe ser así, porque se generan falsas expectativas, a los chicos se les dice estudia que vas a conseguir trabajo y después qué desilusión, porque no, para conseguir trabajo todavía tiene que ver, ¿no? A quién se vende o cómo conseguir un apoyo político. Otro tema que hace tanto la provincia como la nación es respecto al tema de la droga, ¿no es así? El narcotráfico y bueno, la ley que se aprobó a finales del año pasado respecto al microtráfico. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Cuál es su visión también? Recordemos que lleva lo que estaba en la justicia federal con respecto al microtráfico a la competencia de la justicia provincial en Salta. Esa fue la ley de desfederalización de delitos menores de drogas, que yo en su momento estaba absolutamente en contra. Tuvimos fuertes discusiones, yo presidía la Comisión de Seguridad Interior en ese momento, el doctor Arslanian era el ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires, estaba Felipe Solá, y bueno, y la situación de la droga y del microtráfico en la provincia de Buenos Aires era atroz. Y nosotros en la provincia de Salta en ese momento no estábamos en esa situación, por lo tanto salió esa ley que dijo, bueno, que cada provincia decida. Sale la ley marco y bueno, y cada provincia, cuando su legislatura decida, lo desfederaliza. Esa decisión se tomó en Salta. ¿Qué nos decían los jueces federales en ese momento? Que eso iba a generar problemas de jurisdicción y de competencia y que ellos, para hacer una investigación, digamos, no agarran al de abajo porque hacen el seguimiento para llegar al de arriba. Entonces, si se cortaba eso de abajo, era muy difícil después hacer la investigación para llegar a quiénes son los grandes proveedores de la droga. De todos modos, yo entiendo que la presión social, y hemos tenido tantas las mujeres que se organizaron, las mamás en la lucha contra el PAC, o sea, que además que la gente diga que se está vendiendo abiertamente droga y nadie hace nada. Yo entiendo que haya sucedido eso. Ahora, hay un hecho curioso. Coincidió la desfederalización con la reforma del Código Procesal Penal y el poder a los fiscales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están deteniendo a los adictos. Claro. Y hasta que llega al juez de garantías, tal vez han pasado un mes, 2 meses. A quien son víctimas del narcotráfico, en definitiva, ¿no? Exactamente. Los adictos son víctimas del narcotráfico, digamos. Eso es lo que está pasando y eso es lo que veo yo con mucha preocupación, ¿no? Porque cuando la provincia dice las estadísticas, tenemos, ¿no?, tantos detenidos, tantas causas, tantos juicios, bueno, hay que ver a quiénes. Y entonces, nuevamente, todo el esfuerzo penal y policial sobre la franja más débil de la sociedad, que son justamente en este caso los adictos y seguramente los adictos pobres, ¿no? Así es. La saco de tema para proponerle otro tema, digamos. Hace poco en este programa hemos desarrollado el tema de la libertad de expresión, porque era el Día del Periodista, invitamos a 2 periodistas de trayectoria, y uno de los temas que salió a la mesa es el tema de la publicidad oficial y su relación con la libertad de expresión. ¿Es necesaria una regulación de la publicidad oficial? ¿Cómo ve esa cuestión? Sin dudas. Nosotros necesitamos la ley de acceso a la información pública, es una vergüenza. La Argentina es uno de los pocos países de América Latina, ya no digo del mundo porque del mundo la tienen, de América Latina que no tenga ley de acceso a la información pública. Y Salta no tiene ley, tiene también decreto. Claro. Hay tantas provincias argentinas que ya sancionaron su ley y avanzaron en ese sentido. Y no solamente tiene que estar la ley, sino el instituto, ¿no? Que sea un instituto independiente que es el que asegure el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, como lo hizo México. El modelo de México es el más avanzado y funciona muy bien. Y el tema de la regulación de la publicidad oficial es muy importante, porque eso es lo que está pasando, y en Salta se ve tan claramente, ¿no? Uno agarra el Tribuno y agarra el Nuevo Diario, o agarra el Intransigente. ¿Ustedes vieron el Intransigente? No tiene publicidad. No. ¿De qué vive? ¿Cómo sale? Y se regala. ¿Cómo sale? ¿Quién está financiando eso? Son medios que son sostenidos económicamente por el gobierno. Pero abiertamente. El diario.1, abiertamente, por ejemplo, digamos. otro caso. Eso es lo que hay que regular. ¿Es dueño el gobierno de hacer con los dineros de los contribuyentes lo que quiere? Crear medios, ¿no?, que sean solamente voceros del gobierno, propaganda oficial. O sea, una cosa es publicidad, otra cosa es propaganda. Y otra cosa es campaña política. O sea, utilizar los recursos públicos, el esfuerzo del trabajo de los que pagamos impuestos para eso. Me parece que eso necesita una regulación. Si no, obviamente no hay libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene 2 caras, ¿no es cierto? Exactamente. Claro, el derecho a la información y el derecho a recibir la información correcta. ¿Cómo puedo yo, ciudadana, tomar una decisión
si no puedo informarme correctamente de qué es lo que está pasando. Efectivamente. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Bueno. La verdad que un programa también, otro Sí. más para grabarlo, para volver a ver. ¿Sí? Compartirlo. Recordamos, salimos los viernes de 15 a 16 y los martes a las 6 de la mañana, si quiere. Si hay algún tempranero, Puede madrugarse. puede vernos. Y si Lo no, en puede YouTube. ver. Y si no, en YouTube, en el canal de puede Colegio de ver Abogados, ahí también pueden ver el Bueno, programa. recordamos, el miércoles 2 de julio, elecciones en el Colegio de Abogados, acérquese, vote, ¿sí? Tiene 2 listas, lista de integración, lista unidad. Infórmense y bueno. Es importante participar con Hay el que voto, participar. son 2.500 los abogados que pueden decidir, ojalá Si que después haya no se queje, 2.500 si no participa, participando. no se queje. Así es. Bueno, muchas gracias, doctora. Nos vemos la Gracias a semana que ustedes. viene. Chau. Gracias. Chao.